Bien, esto de ser la responsable del festival, ¿a ustedes les parecerá raro que en el mundo de la literatura nos llevemos tan bien? Pero es que yo tengo la suerte de tener muchos amigos y que estos amigos sean todos excelentes poetas y que este año pues se hayan reunido aquí y poder disfrutar de la compañía de todos ellos. Ahora tengo la oportunidad de presentar a Raquel Lansero. De Raquel Lansero, mis alumnos que están por ahí, creo que saben un poco. Hemos hablado de ella en diferentes ocasiones, saben ya que es poeta, que es profesora, que es traductora, que ha traducido a Poe, a Carroll, a Luis Aragón, e incluso a Gordon MacNeil, que lo vamos a tener en otra de nuestras sesiones. De sus libros de poesía yo tengo un problema, es que me gustan todos. Entonces, desde Diario de un destello, que fue Ácisis de la Donay, habría que hacer una antología con los Ácisis de la Donay, ¿no? Porque ahí está también Antonio Colinas. ¿Quién más está ahí? Antonio Gales, efectivamente, es que ahí está. Yo lo pensaba el otro día, Ángel González fue Ácisis también de la Donay. Yo creo que había que hacer ya hay una antología de los premios Donay, habría que hacer otra con los Ácisis para que se vea el talento que tenemos en España. Luego Los ojos de la niebla, Croniria, Las pequeñas espinas son pequeñas. Se han realizado varias antologías de su obra, pero yo me quedo con la última, que a mí me tiene fascinada, Esta momentánea eternidad, porque en ella se ve la evolución de una trayectoria que a pesar de la juventud de Raquel, se nota que es muy sólida, se nota que es muy clara y que va a ser una de las voces que van a quedar en la poesía española. Y eso lo digo ahora para que dentro de 25 años, cuando vengan otros a decirlo, podéis presumir de que yo lo dije primero. Ella ha ganado el premio Unicaja, el premio Antonio Machado en Baeza, María Rosal lo sabe además porque estuvo en el jurado, el premio Jaén de poesía, distintos premios de muy altísimo nivel que constatan la valía de la poeta que tenemos aquí. Quiero decir también, aprovechar para decir que forma parte del proyecto interdisciplinar Hijos de Mary Shelley y es representante y traductora oficial al español del proyecto europeo Post-Science de la Universidad de Ginebra, del CERN y de la Academia Mundial de la Poesía. Tú estuviste viendo lo del bosón de Higgs y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que yo a mis alumnos, cuando hay algo que no me interesa, les digo, eso es como el bosón de Higgs. ¿Eso a quién le interesa? Pues a Raquel Lansero, sí. Entonces, para que vean ustedes el perfil tan heterogéneo, tan polifacético y tan interesante de la persona que nos va a hablar a continuación. Y sin más, tiene la palabra Raquel. Muchísimas gracias, Remedios, por tus generosísimas palabras. A veces es muy difícil estar a la altura de unas palabras con tanta generosidad. Espero que hoy poderlo hacer. Quisiera comenzar agradeciendo la presencia de todos vosotros. La verdad es que cuando María Rosal, al principio de la mañana, ha dicho que algo así como que es una especie de milagro y de fiesta que tantos alumnos decidan dejar el resto de sus obligaciones académicas y personales para acompañarnos en la poesía, yo no puedo estar más de acuerdo. Hoy estamos celebrando la poesía, que no siempre tiene ámbitos ni espacios para ser celebrada y por lo tanto hoy para mí es un día de fiesta compartido con vosotros y os estoy muy agradecida. Muy agradecida al Festival de Poesía Internacional de Poesía de la Ciudad de Granada, que ya cumple su 14ª edición. Eso quiere decir que hay muchas personas que han estado haciendo un esfuerzo enorme para que la poesía sea visibilizada durante ya 14 años. Y los que amamos la poesía no podemos sino rendirles toda nuestra gratitud. Y de poesía hablamos. La poesía, decía Guy de Maupassant, el gran poeta francés, decía que era la más imprescindible de las cosas inútiles, que es una definición hermosa, porque efectivamente la poesía tiene que soportar los embates que provienen de las mentes utilitaristas y cuando vamos a la radio o vamos a encuentros siempre nos dicen ¿la poesía para qué sirve? Que es posiblemente una de las preguntas más injustas, además de mal planteadas, que tiene que sufrir una disciplina artística o en este caso la poesía, ¿no? En realidad,
Aunque parezca mentira, aunque digamos la traducción a beneficios contantes y sonantes, que parecen que son los que mueven el mundo en estos momentos, pueda no parecer directa, la poesía es un arma infalible de resistencia. Es decir, la poesía nos convierte en más humanos. Aunque parezca mentira, simplemente con comer, con asearnos, con chatear y con salir a la calle no basta, hace falta también tener y abogar por una cierta dignidad personal. Y eso solo se consigue con reflexión, con memoria, con identidad, con pensamiento crítico, con una intencionalidad o una búsqueda de la belleza, entendida por supuesto como la armonía, no como las páginas de belleza de las revistas que brillan, sino como la armonía vital, espiritual, que tenemos derecho a disfrutar todos los seres humanos. Hay muy pocas cosas en nuestra sociedad actual, en la que vosotros y Remedios y yo vivimos, que defiendan esa parcela que nos convierte en personas dignas, en personas que somos capaces de plantar cara o de no obedecer si nos parece injusto, o de sentir que no solamente lo monetario y lo material merece la pena. Digamos que la poesía en ese sentido, como decía el poeta granadino y paisano Javier Egea, es un pueblo en armas contra la soledad. Nos une no solamente a nuestros coetáneos, a nuestros semejantes que también quieren embarcarse en esa difícil aventura de sentir y de pensar con libertad, sino que también nos une a personas que vivieron hace muchos siglos. De pronto esa magia llamada identificación, eso que el gran poeta Joan Margarit, que estará también en este encuentro de poesía, creo que viene esta tarde, me comentaba una vez y me decía: cuando yo leo un poema que me conmueve, un poema que se me adentra, yo digo siempre, este o esta soy yo. Esa magia de la identificación con algo que otra persona, en otro contexto, en otra situación histórica, en muchos casos con muchos siglos por el medio, escribió o dejó plasmado, esa es una de las grandes fortalezas que tiene la poesía. Quizá en ese sentido, con un vigor superior a lo mejor, y esto lo digo con el debido respeto, a otras disciplinas literarias. Digamos que la poesía, que es una espiral que va hacia adentro de nosotros mismos, hacia lo más íntimo, hacia lo que no cambia, hacia lo intrínsecamente natural, como decía el maestro Juan Gelman, es capaz de reencontrarnos con nosotros mismos como ninguna otra disciplina artística, y en ese sentido envejece menos. Yo el otro día, con unos alumnos de la Universidad de Ciudad Real, leíamos a Jorge Manrique, que escribió sus poemas hace 500 años, y hablábamos de cuáles eran los versos que él había escrito que nosotros sentíamos que eran verdad para nosotros también. Y de pronto eran todos. Él decía: no se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera más que duro lo que vio. Y de pronto eso también es la historia de nuestra vida, ¿no? La vida es muy corta, fluye, es muy breve y la muerte llega demasiado pronto. Eso le afectó a Jorge Manrique igual que nos va a afectar a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la poesía no tiene tiempo, no tiene espacio, es universal, no tiene fronteras, no tiene género, tiene lo que tenemos en común todos los seres humanos, una vez que nos quitan esas características como la edad o la nacionalidad o el sexo o la religión. Cuando quitamos todo eso, que es un poco más accesorio, digamos, o más superfluo, lo que queda dentro de todos nosotros, eso es la poesía. Y la poesía también hace un ejercicio que es muy interesante a mi modo de ver, que es recuperar la memoria. Hoy la profesora y poeta María Rosal nos ha traído hermosos poemas de sus familiares. Lo más interesante de todos esos poemas es que a través de los familiares de María, yo cuando la estaba escuchando, estaba viendo a los míos.
Y seguro que todos vosotros estáis viendo a los vuestros, porque al final la tía abuela Elena es un personaje arquetípico que hay en muchas familias y que todos reconocemos como nuestro. A mí me gusta mucho también rendir homenaje a los antepasados, porque tengo la sensación de que no somos lo que somos, no seríamos lo que somos sin ellos, que de alguna manera la poesía, y no solo eso, el aprendizaje vital en general es una especie de río en el que todas las generaciones van añadiendo sus gotas, y el agua que nosotros recibimos de alguna manera es como agua que ya han bendecido otros, por decirlo así. Nosotros también hacemos nuestra aportación y el agua sigue, es decir que para bien o para mal ni la poesía ni la vida nos pertenecen solo a nuestra generación. De manera que es muy difícil hablar de poesía o hablar de cualquier disciplina dentro del arte sin hablar de lo que han hecho antes de nosotros, quienes han escrito, quienes nos han legado sus enseñanzas o el gusto por la poesía. De hecho, yo tengo la sensación de que todo poeta en realidad es un admirador. Uno escribe sobre todo por admiración a los libros que uno se cruza en el camino desde la infancia, si tiene suerte, desde la adolescencia, cuando cada uno de pronto descubre ese universo que es la poesía. Y por pura y absoluta y luminosa admiración, uno se toma la osadía de escribir algo a su vez. Pero es muy difícil, si uno no admira lo que han hecho los antepasados, ser capaz de construir algo en el presente. Lo curioso con los abuelos es que se van haciendo más grandes a medida que ya no están. Eso es una constante. Digamos que en general los abuelos, entendidos como los que nos han enseñado a ser lo que somos o una parte de lo que somos, cuando ya no están, y por desgracia llega un momento que ya no están, se hacen tan grandes que podemos casi oír su voz de alguna manera. No sé si a vosotros os ha pasado ya eso, sí, pero si no, sin duda os pasará en algún momento. Hablando de los abuelos, mis abuelos maternos provienen de una zona muy especial en el sentido de que tiene unas características tanto históricas como geográficas propias. Es una comarca que se llama Sanabria, que está entre Galicia y Portugal, por lo tanto es eso que llaman la España verde, que paisajísticamente pues está dominada por los hayedos, por los castaños, por los robles. Y lo digo porque los árboles que uno ve, sobre todo cuando la gente vivía en contextos más rurales que nosotros, que en general hemos sido más urbanos por pura evolución histórica, los árboles le afectan a cómo uno, o la falta de ellos. Yo, por ejemplo, trabajé en La Mancha durante varios años y noté que en la cosmogonía, en las leyendas, en la manera de comprender la realidad de las gentes de La Mancha, donde hay muy pocos árboles y donde hay una llanura, variaban mucho con la zona, por ejemplo, de mis abuelos, donde hay más bruma, donde hay más matorrales, donde hay, orográficamente hay más lugares donde esconderse y no es una planicie. Entonces, eso hace que concibamos el mundo de una manera distinta. Y de hecho, mis abuelos a los robles los trataban casi de tú, en el sentido de que les ponían nombres, sobre todo a los robles centenarios, esos que vieron a nuestros antepasados y que siguen ahí, que tienen 600 años, que hacen falta 3 personas para abrazarlos. Y lo curioso es que además, después yo leyendo, vi que los celtas adoraban a los árboles y que les atribuían unas propiedades concretas, y mis abuelos no llegaban a eso, pero de manera, digamos, tradicional. Hablaban de los árboles como si fueran deidades o como si fueran fuentes energéticas donde refugiarse. Y a mi abuelo le escribí este poema que os quiero compartir, que se titula Compatriota de los robles, y ahora entendéis por qué. Y en el que hablo de esa presencia que nunca se agota, que es seguramente de lo que la poesía habla, de todas las cosas que existen,
aunque no las podamos ver. ¿Cómo estarás ahora sin que nadie te abrigue? Tú que tanto temías al invierno, a las mesas sin carne y a la Guardia Civil. He pensado 1000 veces escribirte. A veces no encontraba la palabra nostalgia, otras me equivocaba al deletrear las señas. Duele el dolor, decías, pero si uno es valiente, las pequeñas espinas son pequeñas. Tenías razón, la vida con sus prohibido el paso y sus pasen y vean, es hermosa como una novia al alba. Esta mañana he visto las nubes erizarse al cruzar encendidas el prado de las mulas. Pienso en tus ojos largos, en todo lo que vieron. Mujeres que ya eran ancianas hace un siglo, un gramófono, el viento desde el puerto de Ceuta, La Habana previa al Che y los reales de plata. Pienso en tus días de lumbre. Necesito que sepas que no olvido la alcoba de tu silencio abierto. En ella yo reposo, en ella vivo. Fijaos, hay una cosa que os quiero decir hablando de la poesía, porque obviamente la poesía, aunque la sintamos y la pensemos, como decía Unamuno, él inventó un verbo que a mí me encanta, que es sentipensar, que yo siempre lo reivindico, sentir y pensar a la vez. Digamos que la sensibilidad es una forma alta de inteligencia, por más denostada que haya estado, y significa que uno tiene la inteligencia suficiente como para prever el futuro, empatizar con quien tiene delante. Significa muchas cosas y todo tiene que ver con altas formas de la inteligencia. Pero sobre las palabras, os quiero decir que en realidad las palabras las usamos como si fueran nuestras, pero estaban aquí, se van a quedar aquí, son una especie de herencia. Yo el año pasado estaba dando clase en Estados Unidos a chicos que tenían mucho interés en hablar nuestra lengua y les daba clases de español y muchos de ellos querían aprender español para mejorar sus posibilidades laborales en el difícil mercado, exactamente de la misma manera que nosotros aprendemos inglés. Y yo les decía que la potencialidad léxica puede incluso cambiar el destino de alguien. Vosotros seguramente habéis visto que os tratan de diferente manera si os sabéis expresar de modo conciso o preciso o en el registro adecuado a alguien que de pronto no sabe expresar de una manera tan exacta lo que quiere decir. Es decir, que además de todo lo que hemos estado diciendo, el lenguaje tiene un poder semioculto, porque a veces es muy obvio, y es la comunicación con el otro. Digamos que el dominio que vayamos a tener del lenguaje o el uso que vamos a hacer del lenguaje seguramente determinará nuestra vida, ya no solo laboral, sino seguramente la sentimental, porque sabremos expresarnos de una manera, sabremos comunicarnos mejor. Es decir, que con esto, en resumen, os transmito la recomendación de que cuidéis las palabras, de que las consideréis compañeras de vida. Son tan importantes como el peinado, como la ropa, como las ideas, nos acompañan siempre. Algunas hieren, otras curan, otras acarician, otras lastiman, y tenemos que tener el cuidado y la sensibilidad suficiente de usarlas con cariño, con responsabilidad, con ternura, con inteligencia. El lenguaje no es inocente, está ahí para que nosotros hagamos uso de su potencialidad, digamos, de la mejor manera posible. También es importante estar protegidos contra el lenguaje. Y eso, en realidad, diréis, ¿qué tiene eso que ver con la poesía? Pues tiene que ver mucho. Porque la poesía es una especie de llave que va al fondo de verdad de las cosas. Y vivimos en un mundo en el que nos bombardean constantemente con lenguaje vacío, malintencionado, eufemístico, en la publicidad, en casi todas las cosas, en las noticias del telediario.
Todo está manipulado lingüísticamente también, no solamente en cuanto a contenido informativo. Todo está sesgado, se puede decir de una manera, se suele decir de otra, que implica que nuestra conciencia va a ir hacia el lado que quieren que vaya. De manera que cuanto mejor sepamos construir el lenguaje, conocer sus rudimentos, conocer sus ladrillos, digamos, y no veamos la casa, sino que veamos los cimientos, más difícil va a ser que nos muevan como marionetas a través del lenguaje hacia un lado o hacia otro. Y esto de verdad no es baladí. Nosotros lo vemos como algo consustancial a nuestro tiempo, pero digamos que toda la información o la manipulación mediática a través de la publicidad y de la propaganda no es tan antigua, empezó en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, y aunque nosotros ya no conocemos otra cosa, sí hubo un tiempo anterior, ojalá lo haya posterior y ojalá lo veamos. Pero os quiero decir con eso que estéis muy atentos a los embates del lenguaje, que reflexionéis sobre qué quieren decir las palabras y sobre todo también sobre lo que le interesa al interlocutor que vosotros penséis. Es decir, que no os pillen desarmados ante algo que no es de nadie, que es nuestro, que es de todos y que debemos volverlo a conquistar para nosotros, como son las palabras. Y os voy a compartir un poema que yo dediqué. Es un poema de amor a las palabras, pero también es un poema de amor convencional, porque el amor es así, es tan extenso que, digamos, se derrama. Y se titula Contigo. Y veréis, la palabra contigo tiene una historia un poco, no larga, pero sí intensa. Es mi palabra favorita del español, ya por motivos también un poco etimológicos, porque significa contigo, pero está repetida la preposición. Digamos que cuando los soldados romanos que nos trajeron esta lengua que nosotros hablamos ahora, después de mucha evolución desde el latín, vinieron a Hispania, decían tecum, que es como se decía en latín contigo, tecum, y después eso ya empezó a derivar en tigo, y la gente perdió la noción de que estaba la preposición ahí inserta, y ¿qué hicieron? Le pusieron otro con delante. Y entonces es conti, con, es como si el tú estuviera abrazado doblemente, como si estuviera completamente rodeado físicamente. A mí me parece una palabra en ese sentido completamente alentadora y rodeada de brazos. Y además eso solo sucedió en dos lenguas latinas, o romances, que son el portugués y el español. Es decir, que algo tendrá esta península que de pronto hizo. Ahora que vivimos tanto en la sociedad del yo, eso de usar el plural, pues está muy bien, eso de no pensar siempre en el yo, ¿verdad, Raquel? Absolutamente. Es decir, el yo, si no se refleja en el tú, pierde incluso hasta su significación. Exacto. Porque es curioso lo de yo. ¿Sabéis que el chino, por ejemplo, no tiene la palabra yo, no tiene el pronombre personal en primera persona? Porque ellos no tienen ese concepto de tan egocéntrico, ególatra, sí. Que en realidad el yo es una construcción cultural, en realidad. Nosotros no nos vemos. Es decir, desde niños no nos dicen nuestro nombre, sería muy diferente la concepción que tendríamos de nuestra propia persona, pero bueno, eso ya es un tema muy, muy complejo, pero sí que es cierto que en la poesía ese yo se remansa siempre en el nosotros. Y en este caso en ti. Porque no vive el alma entre las cosas, sino en la acción audaz de descifrarlas. Yo amo la luz hermana que alienta mis sentidos. 1000 veces he deseado averiguar quién soy. Después de tantos nombres, de tanta travesía hacia mi propia brújula, podría abrazar la arena durante varios siglos, ver pasar el silencio y seguir abrazándola. No está en mí la verdad. Cada segundo es un fugaz intento de atrapar lo inasible. La verdad no está en nadie y aún más lejos yace de un rey que de cualquier mendigo. Si alguien está pensando en perseguirla, no debe olvidar esto. El fuego ha sido siempre presagio de declive, como la intensidad antesala de olvido. Cuando mis ojos vuelvan al origen, pido un último don. Nada más os reclamo. Poned en mi sepulcro las palabras, las que dije 1000 veces y las que habría deseado decir al menos una.
guardad en mi costado las palabras, las que usé para amar, las que aprendí a lo largo del camino, las primeras que oí de labios de mi madre. Envolvedme entre ellas, sin reparo. No temáis por su peso, pero cuidad con mimo la palabra contigo. Tratadla con respeto, colocadla sobre mi corazón. La verdad no está en nadie, pero ¿acaso las palabras pudieran engendrarla? Quizá entonces aquel a quien dije contigo y para quien contigo fue toda su costumbre, se acostará a mi lado, con ternura, juntos en el vacío más sagrado, cuando la eternidad toma nuestra medida, cuando la eternidad se pronuncia contigo. Raquel, en tu obra la tradición también tiene mucha presencia. Además hay un juego intertextual, hay un poema que a mí me fascina, que es A las órdenes del viento. De hecho, lo hemos trabajado con algunos de mis grupos de alumnos y me gustaría también un poco que se lo explicara y si no te importa que lo leyeras. Pues te agradezco mucho que me des la pista porque así ya sé por dónde seguir seguro. Efectivamente, digamos, eso también se ha visto muy claro en el taller y en el recitado y en la ponencia de María, como, digamos, que lo leído, lo vivido, lo soñado, lo deseado, eso lo decía Jorge Luis Borges, decía, lo sufrido y lo imaginado existen por igual, porque al final nuestra memoria es esa experiencia que va mezclando lo que de verdad pasó, lo que nos gustaría que hubiera pasado, lo que ojalá algún día pase, y eso va conformando una especie de nebulosa que son los recuerdos, que son confiables hasta cierto punto. No sé si os ha pasado alguna vez de recordar con una persona o un grupo de amigos, incluso varios, algo que sucedió, que fuimos de excursión, algo incluso inocente, que tampoco tiene una gran trascendencia y cada uno cuenta una versión distinta. No, pero si fui yo el que... Sí. No, pero si fue Alejandro... No, eso no fue así, si fue... Y yo de pronto pienso, si algo que hemos vivido los 4, o los 5, o los 6, y cada uno recuerda una cosa, eso significa que la memoria también es una construcción personal, porque nos salva y necesitamos modelar la memoria de manera que nos permita seguir viviendo con alegría y con dignidad. Sí. En este poema que me ha pedido tan amablemente Remedios, se titula Las órdenes del viento. Yo cuando lo escribí, en realidad a las órdenes del viento, más que una descripción, era un deseo, porque me gustaría que fueran las únicas órdenes que yo tuviera que obedecer. En realidad, si os confieso una intimidad, yo soy tan poco partidaria de dar órdenes como de recibirlas. Entonces sería muy feliz si no tuviera que obedecer órdenes, y a medida que me he ido haciendo mayor, que he ido cumpliendo años, me he dado cuenta, y María nos lo recordaba con lo de Hacienda, por ejemplo, que es una de las órdenes nefastas que hay que obedecer, y sería muy cuestionable por qué y para qué. Uno va recibiendo muchas órdenes, y son órdenes poco vitales, poco a favor de vida, poco dúctiles, se parecen poco al agua, se parecen poco a los latidos de nuestro corazón, se parecen a organigramas grises que no responden a nuestra verdadera naturaleza, y por eso a mí me gusta el viento, al viento lo respeto, aunque nos despeine, aunque a veces no nos deje avanzar, pero es una fuerza natural que sí se acompasa con los latidos de nuestro corazón, con nuestro propio ritmo interno. Entonces lo reconozco como un igual y son las órdenes que siempre acataré con gusto. Todas las demás son impuestas y ojalá me pudiera librar. En aquel momento el poema lo dediqué a todas las personas que sienten que no están al mando. Yo siempre he tenido la sensación de que el espacio de acción que he tenido para las cosas importantes de la vida es muy poco. Esto nos pasa a todos. No elegimos ni siquiera cuándo venimos, no elegimos nuestro rostro, no elegimos absolutamente nada. Estamos aquí y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y después
intentamos buscar la felicidad, que hacemos muy bien y eso es lo que hay que hacer, con todas las cortapisas que el destino nos va poniendo. Entonces yo la sensación que tengo es que en las cosas verdaderamente importantes, que son esas que no se compran ni se venden, en las que de verdad importan, en las significativas, yo siento que tengo muy poco mando y así humildemente lo reconozco. Siento también que aun los que piensan que tienen mando no lo tienen y eso es, digamos, una íntima venganza porque tienen el mismo poquito mando que los demás para las cosas importantes. Y aquí hago una especie de homenaje a muchos, no solo escritores, poetas, sino también mitos culturales que a mí me han especialmente golpeado o impactado a lo largo de mi vida, no solo como lectora, sino también como espectadora de este gran escenario y tan gozoso que es el mundo. Y entonces hablo, por ejemplo, de Ícaro, que es una leyenda mitológica griega que es al fin y al cabo nuestra cuna, o al menos yo la siento una madre cultural. Y siempre me ha gustado mucho la metáfora del hombre, del ser humano que quiere acercarse al sol. Y se lo contamos por si alguien no se acuerda de la... Sí, adelante tú. Del mito de Ícaro. Resúmele esto, el mito de Ícaro. Te dejo decir, protagonismo absoluto para mi poeta. ¿Os acordáis? Ícaro su padre era el rey y quería que su hijo llegara hasta el sol, quería que volasen los dos, y entonces construyó unas alas de cera, que le parecía un material muy consistente, pero en realidad la cera se derrite con el calor, de manera que cuando se fueron acercando cada vez más al sol, esos artefactos en los que trabajaron muchos años, ¿no? Y que eran complejos, no eran unas alas cualquiera, eran unas alas ergonómicas y la tecnología punta de la época, estamos hablando de hace 3000 años, pues se derritieron las alas. Ícaro se cayó al vacío. Es una metáfora de cómo incluso la tecnología humana, incluso nuestro mayor potencial, es siempre menos poderoso que la naturaleza o que la propia vida, digamos, que es una manera de decirnos que no seamos soberbios y que el sol no lo vamos a poder domesticar, ¿no? Como domesticamos otros caprichos. Entonces Ícaro de pronto es un ídolo. Después están Calixto y Melibea, que no sé si os suenan de cuando leísteis La Celestina, por supuesto que os suenan. Perdón que se me ha metido. Bueno, Calixto y Melibea lo leyeron hace unos cuantos años, ¿eh? Perdón, la primavera tiene estas cosas. Tiene esos problemas de garganta, además. Bueno, en el poema se hace además un recorrido por distintos mitos literarios, que es muy interesante. Que una poeta tan joven lo recuerde en un poema, porque también permite hacernos una idea de que para construir una obra literaria hay que leer mucho. Bueno, lo se puede construir desde la nada. nada. De joven, como dicen los italianos, ya me ha vuelto, ya se me ha pasado estas cosas que hay ahora en el aire. Lo de joven, giovane ma non troppo, como dicen los italianos, joven pero no tanto ya. Calixto y Melibea son nuestros Romeo y Julieta, vosotros lo recordáis, si vais por Salamanca no dejéis de visitar el huerto, que es el sitio más romántico, se pone el sol y van todos los enamorados de la ciudad y los turistas a ver cómo se pone el sol, al huerto de Calixto y Melibea. Es una manera también de reivindicar la propia identidad en español, es decir, que tenemos también literatura propia como para no tener que recurrir necesariamente a literatura escrita en otros idiomas. El joven Werther es un personaje literario creado por Goethe y responde al prototipo del romántico que sufre, que muere joven, el hombre que todos tenemos en la cabeza que puede vivir en el siglo XIX y que busca lastimosamente ser feliz con un ideal al que digamos que sus allegados no responden. Sí. Y después está Carmen, un mito muy nuestro, muy andaluz además, de esa mujer poderosa. Sobre Carmen hay mucho escrito, hay tesis doctorales, es un personaje que merece mucha disección. Pero en realidad yo es un personaje al que le tengo mucho apego, porque es una mujer que no se deja dominar por los
digamos, estándares de comportamiento al uso para una mujer en su época. Y en ese sentido, Carmen significa muchas cosas para las mujeres que hemos venido después, ¿no? Carmen, de alguna forma, es una rebelde, independientemente después de lo que pasa y de la moralina que intenta después la historia contarnos, pero el propio personaje es un personaje de resistencia ante la imposición, es un personaje que trata de ser libre. Y luego ya hablo simplemente de Mayakovsky, que es un poeta ruso, uno de los mejores poetas de principios del siglo XX, que se suicidó de la manera, digamos, más poética, porque en vez de pegarse un tiro en la cabeza se desarrajó un tiro en el corazón, que él entendía que era el centro de gravedad de su cuerpo. Y también os recomiendo su lectura porque es un poeta brillante, tenía 36 años y fueron suficientes para ocupar un lugar preeminente, sí, exacto, en la historia universal de la literatura, de la poesía en particular. Bueno, pues entonces vamos a, si os parece bien, ya es destripado un poco el poema, vamos a, digo, los componentes, al menos esos ladrillos, vamos a compartir con vosotros a las órdenes del viento. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta, con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Bueno, me dicen que tenemos tiempo para un poema de cierre y seguimos con el lujo de escuchar a Mariluz Escribano, que ya está en la sala acompañándonos. Voy a leer un poema que se llama Invocación y que además os lo dedico con, digamos, especial cariño a todos vosotros, porque tenéis, ahora, en este momento de vuestras vidas, tenéis un tesoro que es la juventud. Y lo del tesoro, en realidad estoy obviamente parafraseando a Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Pero algo bueno que tiene la juventud, entre todas las cosas buenas que tiene, es el entusiasmo, la fuerza, la energía para cambiar las cosas. De manera que os dedico este poema, que es una invocación, rogándole al tiempo que nunca os transforme, ni nos transforme, en nada que se aleje demasiado de lo que vosotros soñáis y de lo que nosotros soñábamos. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado, consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Gracias.